Caminarte é un dos programas seleccionados dentro do teu Xacobeo, que é unha experiencia da Administración Pública Galega precisamente para promocionar proxectos da sociedade civil que estén enraigados co propio fenómeno Xacobeo. 3 ao cubo igual a 4 é un proxecto de educación artística destinado a persoas con discapacidade que acoden a 4 centros de atención diurna vinculados ao Camiño de Santiago, concretamente nos concellos de Pontevedra, Lugo, Mos e Silleda, aos que tamén acudirán persoas beneficiarias da nosa federación para poñer en valor a convivencia e intercambio do Camiño de Santiago. Nestes centros levaránse a cabo diferentes obradoiros artísticos que contarán ca presenza dos profesionais Alba Cacheda, Carlos Maciá, Misha Viés e Irene Grau para leválos a cabo. Cada uno hizo un cartel y después hicimos encima de ellos hicimos dibujos y después los unimos todos y los pegamos. Y después la cosí yo con la tela para hacerla tan grande. Unos los pintaban con las manos, otros los pintaban Juan lo pintaba con la cabeza y otros los pintaban con la mano, otros con el codo. Yo también fui en una silla de ruedas y pasé por encima de ellos. También tiraron pintura desde la ventana con fuerza. Metíamos en una jeringa, metíamos pintura, después metíamos el globo en el pincho de la jeringa y los íbamos hinchando. Cada uno tiraba un globo al suelo. Tiramos globos por ahí por el patio. Todo fue divertido, genial. Yo la experiencia que tuve yo lo repetiría, para mí fue genial. Eso sí, manché las manos, genial. El propósito era buscar ese lugar tal vez de iguales desde la diferencia y es lo que hemos propuesto y yo creo lo que hemos conseguido. Poner en valor las diferencias, ¿no?, que tenemos todos entre nosotros, entre los cuerpos y trabajar desde este punto del cuerpo y la pintura. Pues iré una serie de acciones que fueran de alguna forma materializándose en piezas que fueran susceptibles pues, bueno, de revisiones, ¿no? Entonces, pues, acciones muy sencillas desde pues, bueno, tirar pintura, lanzarla, arrojarla. Hay una cosa que es el pasarlo bien, ¿no? La diversión que tal vez está como menos valorada y yo creo que es bastante importante, ¿no? Al final trabajar y pensar en torno a esta cosa esta idea tan sencilla a priori de hacer las cosas que nos apetecen, que son divertidas y que bueno, que tal vez a ellos también les incitaba un poco, ¿no?, para provocarles, ¿no?, y tal vez pues, salir de cierta rutina, ¿no?, o monotonía. Hemos aprendido, pues, por ejemplo, a utilizar un aplicador que utiliza uno de los usuarios, con unas pinturas en las ventanas. En fin, de alguna forma poner lo que es mi práctica de la pintura con el espacio y relacionarla con ellos, ¿no?, con sus propias capacidades, ¿no?, buscar de alguna forma un lugar de aprendizaje común. Impresionante implicación por unha parte de todos os participantes, tamén esa relación directa que establecen os participantes en estes diferentes programas con artistas de renome en Galicia, que son os que os introducen de feito a novas formas de participación artística, e consideramos que esta é unha forma de poñerse en movimento, tamén unha mostra dunha sociedade que está ao seu carón e que con eles te están facendo tamén este camiño vital, este camiño de vida que é a integración e a plena inclusión das persoas con discapacidade nunha sociedade aberta e nunha sociedade que ten que camiñar con eles. Dende a Federación Cogami Coruña traballamos para acadar a máxima atención e inclusión social das persoas con discapacidade, poñendo especial énfasis en garantir os servicios ás persoas. Este proxecto, 3 ao cubo igual a 4, Camiñarte, permitiunos experimentar como a educación artística é un camiño, unha ferramenta mediante a cal
educar na inclusión, ademais de poñer en valor as capacidades das persoas no marco dunha aprendizaxe colaborativa, activa e participativa.